Muchas gracias por la música especial. El mensaje que entregué desde Bahía Blanca fue acerca de los encargos para Timoteo y nosotros. Y en esa oportunidad revisamos esa primera demanda de 4 que el apóstol Pablo hizo al joven Timoteo. Recordemos primero que Pablo le tenía una gran consideración a Timoteo. Lo consideraba un verdadero y amado hijo en la fe por el cariño que le tenía. El apóstol sentía una gran simpatía por el joven Timoteo. Timoteo era de carácter tímido, un hombre afectuoso, pero muy temeroso, que necesitó más de una amonestación de parte de su padre espiritual. Le advierte que no debe dar lugar a los deseos juveniles y que también no debe avergonzarse del Evangelio. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió la segunda de Timoteo, una epístola personal. Ya había comparecido en su audiencia preliminar ante la Corte Suprema de Roma, ante el propio Nerón, y Pablo estaba a punto de ser sentenciado a muerte y lo sabía. Y nunca más podría entonces escribir. Esta sería su última voluntad, su testamento, las últimas palabras que escribiría. Entonces el corazón de Pablo anhelaba la compañía de Timoteo, su hijo amado. Pablo quería que Timoteo se equipara tan bien como fuera posible para su gran llamamiento. Entonces Pablo sentía la necesidad de fortalecer el ánimo de su amado hijo. Timoteo era digno de confianza, pero en ocasiones su ánimo y fortaleza física se debilitaban. Y es por esto, por lo que 2 Timoteo está llena de sentimientos cálidos y efectivos, como también de instrucciones que se dirigían hacia la conducta personal de Timoteo, cuyas debilidades son tan evidentes como sus virtudes, siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Que al igual que Timoteo, nosotros también tenemos nuestras debilidades y también tenemos nuestras virtudes. Y en esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, vimos que Pablo le entrega 4 importantes cometidos a Timoteo en su caminar cristiano. El primero es soportar aflicciones por causa del Evangelio. El segundo, aferrarse al Señor Jesucristo. El tercero, ser fuerte en el Señor Jesucristo. Y cuarto, recordar que el Señor Jesucristo es el Señor resucitado. 4 importantes demandas entregadas al joven Timoteo, las cuales, por extensión, también han sido entregadas a nosotros. Ahora, en el mensaje que entregué, como indiqué al comienzo, revisamos la primera demanda, que fue soportar aflicciones por causa del Evangelio, y la que se dividió en 5 puntos, en donde el primer punto fue: aviva el fuego del don de Dios, que se encuentra en el versículo 6 de 2 de Timoteo.
Pasemos ahí, vamos a repasar un poquito de ese mensaje, de esa oportunidad. Pasemos ahí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Refiriéndose aquí a los dones espirituales, los dones que el Espíritu Santo le entrega a cada persona que se arrepiente, se bautiza y por imposición de manos recibe el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo para ministrar, y que día a día debemos estar avivando ese don del Espíritu Santo, sin dejar que su llama pierda su intensidad en lo más mínimo, sin dejar de perder jamás el celo por ese tan importante don que es el don del Espíritu Santo que nos fue entregado. Tenemos la obligación de hacer lo que Dios quiere con los dones que Él nos ha dado. Veamos ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando uno predica el Evangelio, habla de esto, de lo que estamos aprendiendo acá. Y por lo tanto, por eso aquí el apóstol dice: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El segundo punto que vimos fue: no temas, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo... estoy en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ese mensaje indiqué que puede suceder que en ocasiones temamos usar los dones que se nos han entregado. Tengamos miedo de hablar de Cristo y tengamos miedo de hablar del Evangelio. No de temor al ridículo, a la burla, a la oposición, a la vergüenza, a las críticas, temor a la persecución. Y para no pasar por esto, entonces debemos dejar que Dios nos equipe. Y el equipamiento de Dios no incluye el miedo. Jesucristo dijo que recibiríamos poder cuando fuera entregado el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Veamos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, aquí claramente se nos dice que somos testigos, ya estamos entregando el Evangelio y dando a conocer el Evangelio, y somos testigos de esa palabra de Dios. El tercer punto que vimos: no te avergüences del Evangelio ni de tus hermanos cristianos. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vimos que ninguno que siga a Cristo debe mermar en su identificación en el Evangelio. Debemos testificar del Evangelio, viviendo para Cristo y hablando de Él, dando a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. No debe mermar en su identificación con el pueblo de Dios que guarda y respeta los mandamientos de Dios. Debemos participar de las aflicciones del Evangelio. Vimos claramente que nosotros no debemos seguir tras las cosas del mundo. Pero si nos mezclamos participando de las cosas del mundo, incluso a veces dejando de guardar el sábado, porque nos falta esa valentía para decir no, o bien porque nos avergüenza decir que el sábado es de Dios y no nuestro, participando de actividades que van totalmente en contra del Evangelio que hemos aprendido. Estamos a finales de año. Nos rodea un espíritu distinto en el mundo. Es fácil caer, es fácil mezclarse. Pero debemos tener esa valentía de decir no a esas cosas. Por eso se nos exhorta a que seamos esos cristianos fuertes y que testifiquemos el Evangelio a un mundo perdido. Ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 13 nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así de claro. No os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué pasa si nos invitan a cenar y uno dice no en esta fecha? Se nos vienen en contra. Y para no permitir que se nos vengan en contra, a veces permitimos ir. Y de esa forma no estamos testificando el Evangelio. No estamos haciendo parte de algo que no es del Evangelio. Cuarto punto. Participa de las aflicciones por el Evangelio, nuevamente ahí en 2 de Timoteo capítulo 8, del 10. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. En la segunda parte del versículo 8 comienza, dice: si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el deber de nosotros como seguidores de Cristo. Si vivimos para Cristo, si vivimos para el Evangelio, si vivimos vidas piadosas, vidas misericordiosas, ¿qué nos pasará? El mundo nos perseguirá. No hay forma de escapar de esto, a menos que nos mezclemos con el mundo para pasar
inadvertidos. No debemos temer ni avergonzarnos del Evangelio. Debemos vivir por el Evangelio y a su vez proclamar el Evangelio. La primera razón, debemos defender el Evangelio porque Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Y la segunda razón, debemos defender el Evangelio porque el propósito de Dios para salvación es vida eterna. Y el quinto punto que vimos fue, miremos el ejemplo de Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 11 y 12. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo fue constituido predicador del Evangelio, un heraldo, que es un mensajero o un vocero. También fue constituido apóstol del Señor Jesucristo, un testigo muy especial y en una misión muy especial. Fue constituido maestro del Señor Jesucristo. Él instruía a las personas en la fe y la verdad de la palabra de Dios. Pablo estaba seguro del poder de Dios y por eso él había comprometido su vida y su obra a Cristo y le entregó a Cristo todo lo que era como persona. Esto es el resumen del primero de los encargos para Timoteo y nosotros, que fue soportar aflicciones por causa del Evangelio. Indiqué también en ese mensaje que continuaría. Por lo tanto, ahora el título de este mensaje es Los encargos para Timoteo y nosotros, segunda parte. Y hoy revisaremos la segunda de esas responsabilidades hechas por Pablo a Timoteo, y que es aferrarse al Señor Jesucristo. Ese fue el segundo encargo que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo, aferrarse al Señor Jesucristo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 13 al 18. Leamos ahí 2 de Timoteo capítulo 1 a partir del versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia en la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esta segunda encomienda es enérgica, es potente. Comienza diciendo, retén, usando esa palabra, retén, dando a entender que debemos aferrarnos al Señor Jesucristo firmemente. Y podemos desglosar 4 puntos importantes relacionados a retener para estar aferrados a Cristo. El primer punto, retener la forma de las sanas palabras. Eso dice acá en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras. Que dice que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
La palabra sanas, aquí en este versículo, es interesante. ¿Por qué? Porque significa saludable, que da salud. Eso se quiere lo que está diciendo ahí. Por eso, como cristianos, debemos retener palabras sanas, que den salud. Es decir, palabras que nos hagan sanos y saludables. Dicho de una manera simple, debemos retener las Escrituras, que es la palabra de Dios. Ahí encontramos palabras sanas y saludables. Solo la palabra de Dios puede darnos salud y vida. Debemos retener la forma de las sanas palabras, entonces, en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos creer en Cristo y también debemos serle fiel. Porque si no creemos a las palabras y el mensaje acerca de Cristo, si no tenemos fe en Cristo, entonces no estamos reteniendo la forma de las sanas palabras. La primera señal de que un cristiano se está aferrando a las sanas palabras es su fe en Cristo. Las únicas palabras que pueden dar salud y sanidad son las palabras de Cristo, las estimulantes palabras de su salvación. También debemos retener la forma de las sanas palabras, no solo en fe, sino que también en amor. No es suficiente tener fe sobre Cristo. También debemos amar a todos en Cristo y amar a la humanidad a través de Él. Fíjense el amor que tiene Dios por la humanidad. Es imposible creer verdaderamente en Cristo y su Evangelio sin amar a Cristo y a su palabra. Cuando amamos a Cristo, vemos a los demás a través de los ojos de Cristo. Podemos amar a todos, así como Cristo los amó a todos. Entonces, retener las sanas palabras en amor busca expresar las palabras de salud y bienestar con todas las personas. Veamos ahí Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Nos dice, Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El segundo punto es retener el buen depósito por el poder del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Matthew Henry hace un comentario acerca de este punto y dice lo siguiente, se los voy a leer. Dice, la doctrina cristiana es un depósito que se nos ha encomendado. Se nos ha encomendado para que la preservemos pura y completa y ser transmitida a aquellos que nos sucedan, y debemos preservarla y no contribuir en manera alguna a la corrupción de su pureza.
el debilitamiento de su poder o a que disminuya su perfección. Ese es el comentario de Matthew Henry. Entonces, como cristianos, solo podemos preservar nuestro depósito y hacer la obra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo, ese poder que hemos recibido con la imposición de manos. A todos se nos entrega una misión específica dentro del cuerpo de Cristo, pero no la podemos ejecutar por nuestras propias fuerzas. Ningún hombre puede entrar en el corazón de otra persona. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Por lo tanto, debemos permanecer cerca del Espíritu de Dios, debemos avivar el fuego del Espíritu Santo para obtener poder y hacer una obra eficaz y buena, como nos dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Nuevamente usa ahí la palabra guarda o retén lo que se te ha encomendado. Aquí por cuarta vez, Pablo encarga a Timoteo que guarde la fe que se le ha confiado. El sentido literal del griego es guardar el depósito. Ese es el sentido literal que tenemos en esta escritura. Y se refiere a la obligación santa de guardar con seguridad un tesoro encomendado. Si nos pasaran a nosotros guardar un tesoro, nos preocuparíamos mucho de guardarlo sin que nadie lo robe, sin que nadie lo dañe. Asimismo, nosotros tenemos que guardar ese tremendo tesoro que recibimos, el don del Espíritu Santo. Debemos entonces también proclamar el Evangelio puro y pleno, una comunión personal con Dios, mediante la fe en Cristo. Esto significa estar siempre preparados para defender las preciosas verdades cuando otros la ataquen, la tergiversen o la nieguen. El tercer punto es retener sin abandonar, pues muchos abandonan. Eso lo vemos en el versículo 15, ahí de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo estaba enfrentando la crisis de su vida. Estaba enfrentando juicio por una pena capital, la de ser un sublevado, un revoltoso de la paz en contra del imperio romano. Entonces era peligroso asociarse con Pablo, porque existía la posibilidad de que a la persona se le vinculara con él y por lo tanto iba a ir a la cárcel, iba a ir preso. Por esta razón, muchos creyentes en toda Asia abandonaron a Pablo. Realmente se alejaron del ministro que tanto había hecho por ellos. Los líderes de la traición fueron Figelo y Hermógenes. Esta es la única ocasión
en que se mencionan a estos dos hombres en las Escrituras. Así que lo único que podemos saber de ellos es lo que se menciona aquí, en esta carta de 2 Timoteo. Al parecer, hubo un tiempo en que ellos siguieron a Cristo y apoyaron a Pablo, pero ahora que las cosas estaban difíciles y que el ministro de Dios les necesitaba verdaderamente, habían comenzado a desertar, a oponérsele y guiar a otros para que desertaran también. Pablo estaba profundamente herido. Aquellos a quien había amado y por quienes había hecho varias cosas, ahora le daban la espalda. Oliver Greene presenta en su comentario un cuadro descriptivo sobre este suceso. Nos dice así: esto nos recuerda a nuestro Señor. Cuando partía los panes y los peces, había miles a sus pies. Pero cuando cayó bajo el peso de la cruz, ni tan siquiera una persona se ofreció como voluntario para llevarla por él. Las Escrituras nos narran que Simón de Cirene se sintió impulsado a llevar su cruz, ahí en Marcos capítulo 15, versículo 21. Ahora, cuando uno lee esta escritura de Marcos, uno puede ver que Simón de Cirene no se sintió impulsado a llevar la cruz, sino que lo obligaron a llevar la cruz. Veamos ahí Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No fue un impulso de él, lo obligaron a llevar la cruz. Ahora, siguiendo con el comentario de Oliver Greene, dice: muchos pastores saben mejor que yo que una persona siempre sabrá quiénes son sus verdaderos amigos cuando necesite de estos y esté condenado por la autoridad. Muchas veces un pastor cree que la mayoría de los miembros de la iglesia están de su parte, pero cuando los enemigos del Evangelio se alistan para destruirlo, descubre que sus amigos son pocos y que la iglesia visible contiene muchos cristianos débiles. En Asia había muchos convertidos y quienes se decían amigos de Pablo, pero cuando llegó el tiempo de la prueba, al igual que los discípulos de Jesús, le dieron la espalda y dejaron de andar con él. Es triste cuando uno lee estos comentarios. Pasemos a Juan capítulo 16, versículo 32. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 32. Dice lo siguiente: he aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En palabras de Jesucristo, diciendo que lo dejarían solo. Cuarto punto: retener siguiendo el ejemplo de aquellos que han sido hallados fieles como Onesíforo. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 16.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 nos dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí podemos ver una llamativa ternura atesorada sobre un hombre y su casa, Onesíforo. Él es un ejemplo dinámico de un hombre valiente, un hombre que estaba comprometido a ayudar a las personas, aun cuando haciéndolo pusiera su propia vida en peligro. Este pasaje indica claramente que él amaba entrañablemente a Pablo. Aquí todo parece indicar que cuando Onesíforo se enteró que Pablo había sido arrestado y encarcelado en Roma, él se dirigió inmediatamente, sin pensarlo, a ese lugar. ¿Para qué? Para ver cómo podía ayudar a Pablo. Él no tenía miedo que lo identificaran como amigo de Pablo y que lo pudieran también encarcelar. Al leer el versículo 17, ahí vemos el énfasis de la palabra buscó. Dice ahí, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó, dice, solícitamente y me halló. Esto indica que tuvo cierta dificultad para encontrar la prisión donde Pablo estaba encadenado. El apóstol Pablo, por un tiempo de 2 años, se le había permitido vivir en una casa arrendada y usarla como su lugar de residencia, a pesar del hecho de que era un prisionero. Pero en algún momento, Pablo fue puesto tras las rejas, en una de las cárceles de seguridad, a donde llevaban a los criminales de peor fama. Ahí fue a parar Pablo. Cualquiera que sea el caso, Onesíforo no se rindió en su búsqueda. Buscó a Pablo solícitamente, esmeradamente, ahí en Roma. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy, indica que buscó a Pablo sin descanso. Eso quiere decir que todos los días Onesíforo andaba buscando a Pablo. Y una vez que lo encontró, él confortó a Pablo y lo hizo con frecuencia. Y esto de seguro, una vez que lo encontró, implicaba que lo visitaba, lo animaba, lo consolaba de participar juntos de las Escrituras, y es muy probable que oraban juntos también. Y es más que seguro que también Onesíforo se preocupaba de llevarle comida, ropa, y apoyarlo en todo lo que Pablo pudiera necesitar. Onesíforo no se avergonzaba de las prisiones de Pablo. No se avergonzaba de ser identificado como amigo de Pablo y su compañero de la fe en el Señor Jesucristo. Estuvo a su lado como seguidor del Evangelio. Y otro punto importante es el gran aprecio y amor de Pablo que tenía
por Onesíforo. Le tenía un amor importante. Pablo ora para que Dios tenga misericordia de este santo de Dios en el día del juicio. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así trabajaba Onesíforo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Onesíforo fue un ejemplo de que él hacía esto. Él sobrellevó las cargas de Pablo, cumplió de estar al lado de Pablo, de apoyarlo, de animarlo en su peor momento. Ejemplo para nosotros. Ya para ir concluyendo con este mensaje, hemos podido analizar el segundo encargo de Pablo a Timoteo y también por extensión a nosotros: aferrarse al Señor Jesucristo. Nos quedan aún 2 peticiones de Pablo a Timoteo para su ministerio: ser fuerte en el Señor Jesucristo. Y el otro es recordar que el Señor Jesucristo es el Señor resucitado. Así que en un futuro cercano, entonces, tendremos los encargos para Timoteo y nosotros, parte 3, porque debemos analizar esos 4 encargos que le hizo Pablo a Timoteo. Nos ayuden a nosotros a caminar como cristianos, nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu, a avivar el Espíritu Santo, reforzar ese don que nos entregó Dios. Así que, queridos hermanos, sigamos disfrutando de este día sábado. Oremos los unos por los otros para que Dios nos cuide, nos proteja en estos tiempos, en estos momentos. Buenas tardes a todos, queridos hermanos.